El próximo sábado, 3 de diciembre, se celebra Gita Jayanti. Se trata de una de las celebraciones del calendario Vaishnava. Conmemora el día en que el Señor Krishna le habló el Bhagavad Gita a Arjuna. Desde luego no era la primera vez que lo hacía. La fecha conmemora el día en que el Bhagavad Gita fue recitado por primera vez en este planeta durante esta era en particular que estamos viviendo. Que no fuera la primera vez que se recitaba, se menciona claramente en el propio Bhagavad Gita, cuando el Señor Krishna dice en el capítulo 4, en el primer verso, el bendito Señor dijo: yo instruí esta ciencia imperecedera del yoga al dios del sol, Vivasvan, y Vivasvan la instruyó a Manu, el padre de la humanidad, y Manu a su vez la instruyó a Ikshvaku. Y en el siguiente verso, el 4.2, el Señor Krishna dice que el conocimiento que impartió al rey Ikshvaku a través del linaje discipular se fue perdiendo gradualmente. Esta ciencia suprema fue recibida así a través de la cadena de sucesión discipular y los reyes santos la entendieron de esa manera, pero en el transcurso del tiempo la sucesión se rompió y por lo tanto la ciencia tal como es parece haberse perdido. Eso muestra que el mensaje del Bhagavad Gita está eternamente presente y que el Señor Krishna lo entrega en su forma original cuando es necesario revivirlo. En la actualidad, después de la revolucionaria difusión de las enseñanzas del Bhagavad Gita llevada a cabo por el fundador Acharya de ISKCON, Srila Prabhupada, la festividad Gita Jayanti se ha convertido en una de las celebraciones más importantes en todo el mundo. El Bhagavad Gita, tal como es, la traducción de Srila Prabhupada del texto original en sánscrito, junto con sus comentarios, ha sido publicado prácticamente en todos los idiomas del mundo y se ha distribuido millones de copias. Para conmemorar el Gita Jayanti, la gente dedica unas horas a leer los 18 capítulos del Bhagavad Gita o algunas páginas según su disponibilidad. Los devotos en los templos también ofrecen oblaciones en sacrificios de fuego, yakya, para la ocasión, y se distribuyen alimentos prasada a todos los presentes. El texto que vamos a leer a continuación se publicó en la revista De Vuelta al Supremo y su autor es Stephen Rosen, Satyaraj Das. El Bhagavad Gita, el cofre del tesoro de Krishna. Una introducción al Bhagavad Gita. A lo largo de los siglos, numerosos viajeros llegaron a la India buscando enriquecerse. Rubíes coloridos y gemas exóticas de valor inimaginable encontraron su camino hasta los puertos comerciales de las costas de Occidente tras el saqueo reiterado de las considerables riquezas de la tierra sagrada del Ganges. Este artículo se centra en un antiguo texto originario también de la India, el Bhagavad Gita, un metafórico cofre repleto de tesoros ocultos. El primero del linaje Vaishnava Gaudiya en describir el Gita como un cofre lleno de tesoros fue Vishwanath Chakravarti Thakur, filósofo y maestro espiritual del siglo XVIII. Su analogía agrupa los 18 capítulos del Gita en 3 secciones. Los 6 primeros capítulos se refieren principalmente al karma, es decir, las obras que nos acercan a Dios, mientras que los 6 últimos se centran en el jnana, el empleo del saber en la búsqueda de lo divino. Los 6 capítulos centrales nos proporcionan el bhakti, o el amor devocional, la esencia del Gita y su recompensa más importante. Vishwanath Chakravarti escribe: los 6 capítulos finales del texto sagrado, Sri Gita, son las joyas de la educación espiritual. Conforman una de las partes de un cofre del tesoro que contiene el más excepcional secreto del bhakti o servicio devocional.
Los primeros 6 capítulos dedicados al karma son la base dorada inferior del cofre y los 6 últimos capítulos dedicados al jnana son la tapa tachonada de gemas. El bhakti, guardado en el interior de este cofre, es el tesoro más precioso de los 3 mundos. Tiene el poder de poner a Sri Krishna bajo nuestro control. En su comentario al párrafo anterior, el discípulo de Vishwanath, Baladev Vidyabhushana, lleva la analogía más allá. Según Baladev, los siguientes versos componen una inscripción confidencial en el cofre que revela su verdadero significado y valor. Debido a que eres mi muy querido amigo, le dice el Señor Krishna a Arjuna, su devoto ejemplar, te explico la parte más confidencial del conocimiento. Escucha esto de mí porque es para tu beneficio. Piensa siempre en mí y conviértete en mi devoto. Adórame y ofrece tu homenaje a mí. Así llegarás a mí, sin falta. Te prometo esto porque eres mi muy querido amigo. El verso del capítulo 18, número 65 en particular, es el único en todo el Gita que Krishna repite 2 veces. Primero pronuncia esta verdad directamente en el mismo centro del Gita, en el capítulo 9, verso 34, en el corazón de la sección Bhakti. En otras palabras, se trata de un verso tan significativo que él decide repetirlo, enfatizando este hecho con la palabra sánscrita bhuyaha, es decir, de nuevo, en el verso 64 del capítulo 18, donde Krishna también subraya el hecho de que esta enseñanza, pensar siempre en él y convertirse en su devoto, es el conocimiento más confidencial y la parte más importante del Gita. Resumen del Bhagavad Gita. Gita significa canción. Y Bhagavat se refiere a Dios, el poseedor, Vat, de toda opulencia, Bhaga. El Bhagavad Gita, por lo tanto, es la canción del plenamente opulento y encarna las enseñanzas del Señor Krishna, o Dios encarnado. La obra nos llega en forma de diálogo entre el Señor Sri Krishna y el príncipe guerrero Arjuna, justo antes del inicio de la devastadora guerra del Mahabharata. Arjuna, repudiando su deber como guerrero kshatriya, decide no luchar. Su decisión está motivada por razones personales. Sus parientes y maestros están en el ejército contrario y empieza a cuestionar la validez de la guerra. Lo que empieza como una vacilación se convierte en una crisis de ansiedad paralizante. Arjuna queda confundido. Krishna, que ha aceptado convertirse en el conductor de la cuadriga de Arjuna, se da cuenta de la alucinación que domina a su devoto, angustiado por el temor de tener que matar a sus parientes y amigos. Aunque siente compasión, Krishna no se deja llevar sentimentalmente por los detalles del dilema de Arjuna. Le recuerda elocuentemente al gran arquero su deber social inmediato, como guerrero del que depende la seguridad de la gente y, lo que es más importante, su deber religioso, como entidad espiritual eterna relacionada con Dios. La relevancia y universalidad de las enseñanzas de Krishna está por encima del contexto histórico inmediato de la angustia bélica que pueda estar sintiendo Arjuna. El diálogo se desarrolla por medio de una serie de preguntas y respuestas que dilucidan conceptos metafísicos como la distinción entre cuerpo, alma, materia, espíritu, el principio de la acción desapegada, las bondades de la disciplina, el yoga, y la meditación, el dhyana, así como la importancia del conocimiento, jnana, y la devoción, bhakti. Krishna enseña que la perfección no reside en la renuncia al mundo, sino en la acción disciplinada, karma yoga, llevada a cabo sin apego a los resultados. En el transcurso del diálogo le muestra a Arjuna su forma universal, que incluye todo lo existente.
luego su forma mística de 4 brazos como Vishnu y, finalmente, su forma original de 2 brazos. Le explica sus múltiples manifestaciones como Brahman, es decir, su característica mística impersonal, Paramatma, su aspecto localizado, y Bhagavan, su forma espiritual primordial y encarnaciones directas, y por último revela que su característica personal desbanca sus demás aspectos. También le explica las 3 modalidades de la naturaleza material: bondad, pasión e ignorancia, mostrando el modo en que la comprensión de estas 3 cualidades, junto con el conocimiento de las naturalezas divina y demoníaca, puede conducir a la iluminación. Enumera los diferentes tipos de liberación y la excelencia de entregarse a él con un corazón devoto. El Gita trata, sobre todo, del Dharma, una palabra que rebosa de significado. Aunque muchos estudiosos coinciden en que deber es una traducción aceptable del sánscrito original, el significado pleno del término resulta difícil de trasladar al español. Se utiliza para referirse a la religión, la religiosidad común, el deber sagrado, la virtud, el orden cósmico, etc. Etimológicamente deriva de la raíz verbal diri, que significa sostener, y más concretamente, aquello que lo mantiene todo unido. Las cosas se mantienen unidas sobre la base de sus cualidades esenciales. El Dharma se considera, por consiguiente, la esencia de una cosa, o la naturaleza inherente de una cosa. El Dharma del agua es la humedad, el Dharma de la miel es el dulzor, y, según el Bhagavad Gita, el Dharma del alma es el servicio amoroso a Krishna con un corazón devoto. La triple división. La división tripartita del Gita, tal como la expresara Vishwanath Chakravarti, se remonta en realidad a Yamunacharya, un santo Vaishnava del siglo X, perteneciente al linaje Sri, que menciona dicha división en su composición de 32 versos, el Gitartha Samgraha. Otro gran maestro Vaishnava, Ramanujacharya, miembro del linaje de Yamunacharya, desarrolla esa misma idea en su Gita Bhashya. También Madhusudan Sarasvati, aunque representa ostensiblemente una tradición filosófica alternativa, hace uso del mismo esquema en su obra poética el Gudartha Dipika. Por último, Vishwanath Chakravarti y Baladev Vidyabhushana, como se ha mencionado, le dan nueva vida en sus respectivos comentarios del Gita, añadiendo la dulzura característica del Vaishnavismo Gaudiya. De manera especial, Vishwanath utiliza diversas imágenes para convencernos. Escribe que el Bhakti da vida tanto al karma como al jnana, que son inútiles sin él, que alimenta el karma y el jnana, y por eso está estratégicamente situado en el texto, de modo que se encuentra en contacto con ambos. Del mismo modo que una lámpara colocada en el dintel de la puerta vierte su luz a ambos lados. Consecuentemente, la sección central dedicada al Bhakti ilumina al Karma y al Jnana, y así sucesivamente. Por lo tanto, para los Vaishnavas, la analogía del cofre del tesoro resulta particularmente atractiva, confirmando que el Bhakti es la joya especial del Gita. Su divina gracia, Srila Prabhupada, también utiliza, siguiendo Baladeva, esta división en 3 partes, y es quizás el primero en hacerlo en el idioma inglés. Él resume la idea de la siguiente manera. Los capítulos 7 a 12 son la esencia del Bhagavad Gita. Los 6 primeros y los 6 últimos capítulos son como las cubiertas de los 6 capítulos centrales que están especialmente protegidos por el Señor. Aunque hay un considerable solapamiento, es decir, ciertamente se puede localizar elementos de Jnana en la sección intermedia, de Bhakti en la última y así sucesivamente.
Los grandes maestros de la sucesión discipular decidieron describir el Gita en términos de estos tres sextetos. De hecho, si se analiza el texto teniendo en cuenta estas divisiones, se puede entender a qué se refieren los acharyas. Los capítulos 1 al 6 establecen la naturaleza espiritual del ser y la importancia de trabajar, karma, para la divinidad. El tercer capítulo se llama incluso Karma Yoga, y el título del quinto capítulo reitera este énfasis. En dichos capítulos aprendemos sobre el yo, el deber, el yoga y la culminación del yoga, centrar la mente y el corazón en Krishna, Dios. Esto se refiere, por supuesto, al Bhakti Yoga o servicio devocional. Con este comentario termina la primera sección, que sirve como una especie de introducción al capítulo 7, el comienzo de la sección intermedia. El término Bhakti, propiamente dicho, no aparece hasta el 17º verso del 7º capítulo y no se define hasta el 21º verso. Los capítulos del 7 al 12 nos hablan, pues, de Dios, de cómo verlo en el mundo y más allá del mundo, y de cómo servirle. En esta sección intermedia se encuentran los 4 versos resumen del Gita. Estos versos son los siguientes. Krishna dice: Yo soy la fuente de todos los mundos materiales y espirituales. Todo emana de mí. Los sabios que saben esto perfectamente se dedican a mi servicio devocional y me adoran con todo su corazón. Los pensamientos de mis devotos puros moran en mí. Sus vidas están plenamente consagradas a mi servicio, y ellos sienten gran satisfacción y dicha en iluminarse siempre entre sí y en conversar siempre acerca de mí. A aquellos que están constantemente consagrados a servirme con amor, yo les doy la inteligencia mediante la cual pueden venir a mí. Para otorgarles una misericordia especial, yo, morando en sus corazones, destruyo con la deslumbrante lámpara del conocimiento la oscuridad que nace de la ignorancia. Este resumen se centra en el servicio a Krishna, Bhakti Yoga. El último capítulo de esta sección se titula así, Bhakti Yoga, subrayando el énfasis de los 6 capítulos anteriores. Por último, a lo largo de los capítulos 13 al 18, encontramos un estudio analítico de la naturaleza material donde se tratan conceptos como la conciencia y el funcionamiento del mundo. Arjuna abre el 13º capítulo con una serie de preguntas demostrando su deseo de comprender todo lo que Krishna le ha enseñado. El Señor habla de las 3 modalidades de la naturaleza material, bondad, pasión e ignorancia, y sobre cómo estas modalidades afectan todo lo que vemos, oímos, olemos, gustamos y tocamos. En conjunto, estos capítulos ofrecen una base intelectual mediante la cual los lectores pueden aprender a ver y servir al Señor. Además, esta sección examina el principio de la renuncia que se asocia con el conocimiento verdadero, jnana, y que conduce a la entrega, la última enseñanza del Gita. El último capítulo es esencialmente un resumen del texto en su conjunto. 5 temas principales. Este cofre del tesoro, o Bhagavad Gita, alberga muchas perlas brillantes que irradian conocimiento puro y amor a Dios. Se afirma tradicionalmente que 5 de esas perlas en particular constituyen la riqueza especial del Gita. Dios, Ishvara, el alma, Jiva, la naturaleza material, Prakriti, el tiempo, Kala, y las complejidades de la acción y la reacción, Karma. Aunque estos temas también se exponen en otros textos sagrados, el Gita ofrece un análisis más detallado de ellos, así como sus implicaciones en cuanto al objetivo último de la vida, el servicio devocional al Señor Krishna. De estas 5, el Señor, las entidades vivientes, la naturaleza material y el tiempo son eternos, pero el karma no lo es, viene y se va.
Recibimos el fruto de nuestras acciones y luego seguimos adelante, aunque las reacciones pueden repercutir en nuestras vidas de forma continua e incalculable. La manifestación de la naturaleza material tal y como la percibimos también puede ser temporal, pero no es falsa, como afirman algunas escuelas filosóficas. Según la filosofía del Bhagavad Gita, el mundo es real pero temporal. Se compara con una nube que se desplaza gradualmente por el cielo o a la llegada de la estación de las lluvias que facilita el crecimiento de las legumbres y cereales. Tan pronto como las nubes desaparecen o finaliza la estación de las lluvias, los cultivos del agricultor se secarán. Pero la próxima temporada se repetirá de nuevo el mismo ciclo y después de esto, o una vez más. Del mismo modo, esta manifestación material tiene lugar a ciertos intervalos, permanece durante algún tiempo y luego desaparece. Sin embargo, el ciclo continúa eternamente. El Gita desgrana estos términos con más detalle a medida que el texto pasa de un capítulo a otro. Al leer el Gita nos damos cuenta de que el término Ishvara, Señor, implica monoteísmo. En su sentido último se refiere exclusivamente a una sola divinidad suprema. Así, el Gita informa a los lectores de la distinción entre los devas, semidioses en plural, seres con poderes que habitan en planetas superiores, y el Señor al que sirven. De hecho, todos los demás seres, jivas, están al servicio de Ishvara, a quien el Gita identifica como Krishna. Aunque las jivas son eternas y totalmente espirituales, al igual que Ishvara, son infinitesimales, mientras que él es infinito. El ejemplo tradicional es que las jivas son, en comparación con Ishvara, como las gotas de agua del océano. Si se analizan químicamente, son lo mismo. Sin embargo, el océano es grande y la gota es minúscula. Consecuentemente, la jiva, tú y yo, no somos productos del mundo material, Prakriti. Por contra, pertenecemos a una naturaleza superior espiritual. Por lo tanto, no perecemos en el transcurso del tiempo, Kala, sino que estamos en un ciclo de nacimiento y muerte cosechando lo que sembramos, karma, hasta que nos entregamos a Krishna con amor y devoción, momento en el que dejamos de reencarnarnos y nos unimos a Él como devotos amorosos en el mundo espiritual. Estos aspectos deben entenderse si se desea acceder al Bhagavad Gita. Conclusión. El Gita goza en la actualidad de una inmensa popularidad en todo el mundo y se le considera tradicionalmente una de las 5 joyas Pancharatnam del Mahabharata, junto con otros episodios destacados como los 1000 nombres de Vishnu y las enseñanzas de Bhishma. Tal vez fue esto lo que inspiró a Vishwanath y a Baladeva a reestructurar la analogía original del cofre del tesoro de Yamunacharya. O puede que hayan percibido la indicación en el mismo Gita. Al principio de la muy confidencial sección intermedia del Gita y en el capítulo 7 leemos: Krishna dice: Oh conquistador de riquezas, no hay verdad superior a mí. Todo descansa en mí tal como perlas ensartadas en un hilo. En este verso, Krishna se dirige a Arjuna llamándolo Dhananjaya, que significa conquistador de riquezas. También compara todo lo que existe con las perlas, productos valiosos que es posible encontrar en un cofre que encierra un tesoro. Claramente, cuando llegamos al final del Gita, la riqueza más preciada pertenece ciertamente a Arjuna. Se ha entregado a Krishna y se dedica a su servicio con amor y devoción. En otros términos, el cofre es suyo para que lo tome, y de hecho lo toma como un exaltado, cumpliendo el deseo de Krishna al pie de la letra. Esta es la conclusión del Bhagavad Gita. El Gita Mahatmya, una serie de versos que glorifican el Gita, incluidos en el antiguo Padma Purana, nos da una pista de lo valioso que es este texto. Si alguien lee el Bhagavad Gita con gran sinceridad y decidido discernimiento,
las reacciones de sus malas acciones pasadas no actuarán sobre él por la gracia del Señor. Puesto que el Bhagavad Gita lo recita la persona suprema misma, no es necesario leer ninguna otra literatura védica. Solamente es necesario escuchar o leer el Gita atenta y regularmente. En la época actual, la gente está absorta constantemente en actividades mundanas y por lo tanto no es posible leer los múltiples textos védicos existentes, pero tal lectura no es necesaria. Este único libro, el Bhagavad Gita, será suficiente porque es la esencia de toda la literatura védica y porque lo recitó la Suprema Personalidad de Dios. Por lo tanto, obtener las joyas del Gita, como hizo Arjuna, es la mayor riqueza a la que se puede aspirar.